Luego de la fiesta de Pentecostés se celebran dos fiestas que tienen que ver con el misterio de Dios mismo. Uno es su misterio íntimo, es esta fiesta de la Trinidad. La otra será la fiesta que nos va a reunir la semana próxima como iglesia diocesana, que congregada en torno al obispo vamos a celebrar el santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Adelanto un aviso parroquial. El próximo sábado la misa será diocesana y esta misa no estará, porque a esta hora estaremos terminando la procesión y la bendición solemne eucarística que dará el obispo. Luego les diremos claramente, la misa va a ser a las 4 de la tarde. Y ante todo esto, justamente San Agustín decía, ¿qué pues diremos de Dios, hermanos? Porque si has entendido lo que quieres decir, no es Dios. Si has podido entenderlo, has entendido una realidad distinta a la de Dios. Si crees que has podido entenderlo, te has engañado a ti mismo o has echado mano a tu imaginación. Conocer a Dios es un misterio insondable. Por eso el mismo San Agustín decía, y evocaba algo que tenía que ver con un niñito que corría en la orilla del mar y quería vaciar el mar en un pequeño hoyo que había hecho en la arena. Lo que sí podemos hacer es contemplarlo. Como tantas cosas y tantos misterios de la vida, podemos contemplarlo. Y en esa contemplación que implica también serenidad, que implica silencio, que implica mirar, dejarse hablar, no decir cosas, Dios se nos va a manifestar. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos a la Madre de Dios, a la Madre de Dios, María nunca nos dice el Evangelio que comprendía las cosas. No podía llegar a comprenderlas, las comprendía cordialmente. Y por eso el Evangelio acuña esa frase, María guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Una meditación no es ni un algoritmo, ni hacer cuentas mentalmente, ni ver qué va primero, cuál es la premisa que va primero o la que va después. Meditar es dejar y observar, es volver a contemplar. Por eso, hace muchos años, siendo seminarista, llegó a mí un texto de un filósofo francés, Roger Garaudy, que escribió algo sobre la Trinidad y me pareció que al menos fue algo que me ayudó mucho, ir viendo más que nada cuáles son las implicancias de el decir Dios existe, Dios es persona, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu y Dios es Creador. Garaudy dice que decir Dios existe significa que en nosotros siempre hay algo más que nuestra condición humana, que nuestra vida específica de hombre, de persona humana, más allá de lo puramente biológico, es un sobrepasarnos a nosotros mismos, de manera que quedamos liberados para convertirnos en creadores
de nuestro propio porvenir, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, dirá Amado Nervo en aquellos versos de En Paz. Decir Dios existe significa que ese porvenir nuestro, que el porvenir del hombre, no es solamente la resultante de las condiciones y de las causas ya existentes, y que el mañana, si yo llevo a cabo mi esfuerzo, será diferente al hoy. Quizá hoy nosotros, ya habiendo dejado de lado una experiencia que quedará implícitamente en nuestra vida, aunque no hagamos de ella mucha reflexión ni nos acordemos por una cosa o por otra, porque humana condición también, uno las malas pasadas del pasado es como que, medio como que las borra del registro, ¿no? Esto justamente, que el porvenir no es solamente la resultante de las condiciones y causas ya existentes. Pongámonos en medio de la pandemia, o mejor dicho, al comienzo de la pandemia. No había vacunas, no sabíamos, todavía los que perecían eran noticias de gente que en otros países o en otros lugares, o aquel que me dijeron, que me contaron. Después vieron cómo el círculo se iba cerrando y pasamos de aquellos que no conocíamos al conocido de algún conocido y terminamos en nuestro propio lugar, en nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad. ¿Y qué llevaba adelante todo eso? Lo llevaba adelante todos los hombres y mujeres que hacían presente esto, que el porvenir no es solamente la resultante de las condiciones y de las causas ya existentes. Cada enfermero, cada asistente, cada persona de aquellas que se llamaban esenciales, ¿no? Esenciales. Esa esencialidad hacía también que la vida del otro sea esencial. Y ponían en eso todo. Justamente cuando, dice Gaudí, pretendiendo orientarme en el caos de este mundo actual, inicio una acción, ya estoy afirmando que tal caos no es un conglomerado de fuerzas hostiles e incoherentes, sino que es posible reunir todas esas contradicciones en una unidad. Es como cuando estamos rodeados o en nuestro propio ámbito doméstico, ¿no? Nuestra casa, nuestra habitación, es todo un caos, un desastre. Uno ya no sabe cuánto hace que no ordena el placar o cuánto hace que no ordena los libros, esto, el otro. Y cuando uno empieza a hacer lo primero, que puede llegar a ser levantar un par de medias del suelo o del escritorio o de la mesada, todo empieza como a acomodarse, porque esa acción es la que demostró precisamente eso, que todo ese caos que por desidia, por cansancio, por infinidad de problemas, porque no tuvimos a alguien que nos ayude, decidimos encauzarlo. Decir Dios es persona, dice Gaudí, es decir que mi relación con mi porvenir no es una relación entre cosas ni entre conceptos, que de ser un individuo biológico o un personaje social, llego a ser persona debido a las respuestas que doy a las cuestiones que se me plantean y me llaman, interpelándome desde la miseria y el dolor de los otros, desde sus cóleras y desde sus esperanzas, desde su amor. Eso también lo tenemos que ver, porque precisamente si hay alguien que nos da lugar y nos da testimonio de eso, es Dios mismo. Es Dios mismo.
Dios mismo se siente interpelado. Cada vez que Jesús hace un gesto, el Evangelio lo asocia a algo que tiene que ver con un movimiento físico. Lo vio y se conmovió. Jesús ve algo, se conmueve, esto es, se le estrujan las tripas, porque ese es el verbo conmover que utilizan los evangelistas, tiene que ver con eso. Cuando uno siente un temblor en la boca del estómago, cuando siente algo, ya sea por alegría, ya sea por tristeza, ya sea por susto. Entonces, esa conmoción de Dios es la que lo hace dar una respuesta. Lo hace dar una respuesta. Cuando uno se deja atravesar por la conmoción, por la conexión con el otro, ahí da una respuesta. Cuando uno ha generado como una especie de barrera y vive como en la superficie, siempre la respuesta va a haber razones para dilatarla. No sé si es lo que necesita, no sé si esto, no sé si el otro, tengo otras cosas que hacer, estoy cansado, no sé cómo lo va a tomar. Y siempre lo dilatamos. Y desde ahí, justamente, decir Dios es persona significa que experimentamos en cada uno de nosotros diariamente ese regalo. Ese regalo de poder librarnos de nuestros intereses biológicos, sociales, de estándar, para dar una respuesta libre, personal a esas llamadas. Decir Dios es Padre es decir que el hombre solo se hace humano en la comunión con los otros. Vuelvo a la pandemia. Papa Francisco en el medio de aquella tarde en la plaza de San Pedro, solo, representando a la humanidad. Es una imagen que conmociona, si alguno la vuelve a ver, es como que el Papa Francisco en ese momento es toda la humanidad en él frente a Dios, frente a Dios. Y justamente es desde ahí que él dijo, nadie se salva solo, nadie se salva solo. Y eso es una realidad que de tan sencilla a veces se nos hace infinitamente compleja. Decir que es hijo, es palabra, es reconocer que en cada hombre, en cada persona, en cada humano, se nos revela como una partecita de lo que es Dios. En cada uno de nosotros Dios se revela. Dios se revela. Por eso hay algunos santos que dicen que hay gente que no va a conocer otro evangelio que nuestro propio testimonio, que nunca va a agarrar, ni va a tener un evangelio en la mano, ni lo va a leer, tal vez porque no sabe leer, pero sí va a tener el testimonio de alguien que le dio una mano, que le dio una sonrisa, que lo abrazó, que le dio una palabra, que lo hizo sentir parte de algo, parte de una familia. Y decir que Dios es espíritu es que se derrama en el corazón de cada persona una fuente inagotable, eso que venimos compartiendo desde la semana pasada en la fiesta de Pentecostés, una fuente inagotable de creatividad, Muchas veces, culturalmente, hoy la creatividad ha bajado porque, claro, tenemos acceso a tantas cosas que todo se parece a algo que hemos visto. Ese cortar y pegar es... Ahora, bueno, tenemos una instancia superior que es la inteligencia artificial. Entonces, mientras la inteligencia artificial pueda, pero tampoco es creativa. Tampoco es creativa. Y por eso decir que Dios es creador
es decir que este mundo y esta historia no están acabados. Muchas veces escuchamos una palabra desde las ciencias sociales. Hace muchos años, una persona, sociólogo muy importante, me remitía a que muchas veces se había dicho del África, que era un continente inviable, que por más que se pusieran todo el dinero del mundo, todo era inviable. Eso muchas veces se dice de la Argentina, que somos un país inviable. Eso quiere decir que ya está cerrada la historia. Y eso me hace acordar a un hecho que también hace muchos años los alemanes, que son gente muy profunda y muy aritmética, habían decidido hacer una encuesta con la gente que iba a misa el domingo de Pascua. Hombres y mujeres en la Eucaristía del domingo de Pascua. Entre los ítems que preguntaban era si creían en la resurrección de los muertos. El 50% puso que no. A veces nuestro ateísmo no está dado en las palabras, está dado en los gestos, en las acciones. Entonces, desde ahí, hoy, en este día de la Santísima Trinidad, pensemos qué implicancias, como lo pensó Garodí cuando se puso a reflexionar sobre la existencia de Dios, sobre la persona de Dios, sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Creador. Entonces, que desde ahí podamos también nosotros, en la porción de historia que nos toca, porque eso también es importante, en la porción de historia que nos toca, en la mía, en la concreta, en la que sí puedo transformar, en la que sí puedo cambiar. ¿Qué estoy haciendo para dar justamente testimonio y creencia de ese Dios que es amor?